Ok, chicos, bueno, hubo unos problemas técnicos muy graves al momento de querer transmitir en live para YouTube en el que íbamos a tener nuestra clase. Me disculpo de antemano por no haber cubierto todos los posibles errores que existieron, pero pues vamos a trabajar con esta pequeña sesión de la prueba múltiple de Fisher en relación al ejercicio que ustedes tienen. Esto yo lo quiero realizar porque al revisar, si no todos los trabajos, un 60%, 70% de los trabajos que he leído, pues tienen los mismos errores, veo que hay muchas dudas con respecto a la aplicación. Les recuerdo, repito, esto no puedo cambiar. Esta prueba es un complemento a la prueba F que ya ustedes saben realizar. Eh, ¿A qué me refiero? En la prueba F básica que nosotros hacemos, la hipótesis, que es lo que estamos buscando comprobar, nos pide que busquemos si las medias son iguales, todas, o si hay alguna diferente. Eso es lo que nos pide que busquemos, eso es lo que nos exige este ejercicio. ¿De acuerdo? En fin, vamos a checar el problema. Lo voy a dar lectura. Recuerden que es muy importante que leamos todas las actividades que estemos realizando, ya que muchas veces por la comprensión lectora es lo que nos falla y no sabemos qué nos piden. Entonces, en este problema es una organización de consumidores, quiere saber si hay diferencia en el precio de un juguete, en particular en tres tipos de tiendas. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tomar un producto y lo van a comparar ese precio en tres tipos de tiendas. Los tres tipos son tiendas de descuento, que por su nombre nos da a entender que son tiendas un poco más económicas. Tenemos tiendas de novedades y tiendas departamentales. Entonces, vamos a trabajar con este problema. Especificaciones que nos da, nos pide que sea una significancia de 0.05. Lo que nos está diciendo es que yo voy a tomar 5% de error, ¿de acuerdo? En base a una lista de datos que yo ya tengo preformada. Y bien, tenemos los siguientes datos. Son precio del juguete en las tres diferentes tiendas. Vemos que a pesar que es el mismo producto, tienen diferentes precios que se alcanzan a través del tiempo. Eh, Para las tiendas de descuento tenemos los datos 12, 13, 14, 12, 15. Para la tienda de novedades tenemos 15, 17, 14, 18 y 17. Para la tienda departamental 19, 17, 16, 20 y 19. Si nos damos cuenta, pues los datos son muy distintos, en ninguna de las tiendas son exactamente iguales. Entonces, por ende, toda la información que tengamos va a estar cambiando, no va a ser exactamente la misma. ¿Ok? Vamos a revisar ahora los primeros cálculos que hacemos. Son cálculos estadísticos muy simples, suma, media, contar. Bien. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Bueno, esto yo lo voy a hacer aquí recordando, ustedes ya tienen los datos, recordando cada uno de los rubros. Bueno, la columna uno son las tiendas de descuento, columna 2 tiendas de novedades y columna 3 tiendas departamentales. La primera fila, la segunda fila, aquí, donde vemos TC,
Nos está hablando del total por columnas. ¿Qué quiere decir esto? Yo sumo cada uno de los datos que tengo en mi columna 1, columna 2 y columna 3. Si yo sumo los datos de la tienda departamental, pues yo me voy a dar cuenta que tengo 12, 16, 14, etcétera. Todos mis datos yo los sumo y voy a llegar a un total de 66. De igual forma, si yo sumo mis datos de la segunda columna, llego a 81 y de la columna 3 a 91. NC me representa las observaciones, los datos que yo tengo en cada columna. Si tengo 5 datos en la columna, pues yo nada más voy a registrar esos 5 datos. No puedo poner más. ¿De acuerdo? Esto es un dato genérico. Si yo tengo 5 datos, pongo 5. No cambia. X cuadrada. Aquí yo tengo una diferenciación porque si se dan cuenta, en el total yo lo tengo junto con el signo de sumatoria. Ya explico ahorita por qué. Aquí yo tengo X cuadrada. Esta X cuadrada me está diciendo que yo voy a elevar todos mis datos al cuadrado. ¿De acuerdo? Los 5 datos que yo tengo, yo voy a tener que elevarlos al cuadrado. Uno por uno. No me está diciendo que yo eleve al cuadrado 66, que de hecho sería otra cantidad. La cantidad que yo tendría con eso sería de 4356. Muy distinto a los 878 que yo tengo ahí. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia, principal diferencia. Si yo elevo al cuadrado un número, me va a dar otro muy distinto al que me está pidiendo la prueba. Y por último, la media, que ustedes ya saben que es sumar las observaciones y dividirlas entre el número de observaciones, la cantidad. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo ahí este, lo que es suma total, tengo mi conteo de observaciones, tengo mi sumatoria al cuadrado y tengo mi media. Cuando nos referimos al total, ¿por qué aparece este signo de sigma en algunos de ellos? Es por lo siguiente, ese sigma me está diciendo que yo estoy sumando todos los totales de columna en la primera fila. La siguiente ya no es NC, sino N porque me está diciendo todas las observaciones que existen en la prueba. NC es observaciones por columna. El siguiente es sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de todos los valores elevados al cuadrado. Y por último, la media de medias, que es sumar las medias y dividirlas entre la cantidad de columnas. Nada más. Entonces, esos son los valores básicos que tenemos con los que vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a pasar ahora para realizar uno de los cálculos, por decirlo así, más importante, más necesario, que son las sumatorias de cuadrados. Estas sumatorias de cuadrados se dividen en tres, que me dice el total, me dice A, que sería eh, los datos que yo estoy utilizando, los tratamientos, y E, que sería del error. Ojo, vi en algunas situaciones que porque viene el T es de tratamiento. No se confundan. Ese CT me está diciendo sumatorios de cuadrados total. ¿De acuerdo? SCA es sumatorio de cuadrados de tratamientos, a pesar de que lleva el AT, pero se implementa el A para que no se confunda, no haya una disparidad de nomenclatura y de datos en lo que ustedes estén calculando. Y por último, sumatorio de cuadrados de error. En esta prueba y en casi todas las de estadística, lo más importante es la observación. Tienen que ser muy observadores porque un dato erróneo yo creo a partir de aquí, que es los datos que más se utilizan para las pruebas, eh, un dato erróneo me va a echar a perder toda mi prueba. Y si estoy haciendo dos pruebas, que es en el caso
de la prueba F y la prueba F múltiple, pues imagínense, ya son dos pruebas que yo eché a perder por no poner atención, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los datos las fórmulas que tenemos para poder calcular esta información. Traten de hacerlo, pues, si se les dificulta mucho un software estadístico, pues manual es lo ideal para que ustedes puedan estar cotejando qué son los datos que tienen bien y cuáles son los datos que tienen mal. Y puedan hacer una corrección un poquito más puntual, más cercana. ¿De acuerdo? Eh, entonces, ya teniendo el conocimiento de esos datos, yo me paso a una tabla. Esta tabla es muy sencilla para yo tener una F calculada. Esta F es el resultado de, de conocer cómo vamos a tratar la información que ya calculamos. Primera, repito, tratamiento. eh, Nos pide una fuente que tenemos tratamiento, error y total. Tratamientos son, digamos, los datos que yo estoy considerando, son los datos, el dato duro que yo tengo, todas mis observaciones que me están dando una significancia estadística. El error depende de cuánto puede variar mi información. Entonces, al momento que yo conjunto tanto el error como los tratamientos, yo llego a un total, que es toda la información que tengo. Recuerden, el error viene de datos críticos, de datos muy aislados a la mayor cantidad de observaciones que tengo, al común. Entonces, esas son las fuentes. Tenemos grados de libertad. Los grados de libertad también se obtienen bajo fórmulas muy básicas. Para tratamiento es columnas menos uno. Tengo tres columnas menos uno. Aquí yo tengo dos. Este es muy sencillo. Tuviera más columnas, pues nada más es cuestión de restarles uno. El error, yo tengo el total de observaciones, n, no ns, n, el total de observaciones. Para este ejercicio tengo 15. Entonces, a n yo le voy a restar el total de columnas. ¿Cuántas columnas yo tengo en este ejercicio? Tengo 3. Entonces, a 15 yo le resto 3. Al restar esos datos me va a dar unos grados de libertad de 12. Y el total, pues, pueden ser calculados de dos formas. Podemos sumar los grados de libertad de tratamiento y error, o podemos realizar lo siguiente, que es n, número de observaciones totales, menos 1. Y es exactamente la misma cifra que yo voy a llegar. Ahora, lo importante, los datos que calculamos en la pantalla anterior son la sumatoria de cuadrados, que aquí sí me los representa, en SC. Entonces, tratamiento, yo en tratamiento escribo SCA, que me está diciendo de todas mis observaciones, las observaciones que estoy tomando en cuenta. ¿De acuerdo? En SC del error, yo voy a tomar, disculpen, se movió la presentación, la regreso. Aquí. Aquí me está diciendo SC del error es mi SCE, eso es muy sencillo de identificar. Y por último, el total, que es la suma de ambos. Tengan en cuenta que en la última fila siempre vamos a manejar los totales. ¿De acuerdo? Es SCA, SCE. ¿De acuerdo? SCA, SCE. Fila 1 SCA, fila 2 SCE. Siempre, siempre. ¿Para qué lo acomodamos así? Para que no nos equivoquemos al momento de hacer los cálculos necesarios. Entonces, ¿cómo yo calculo una media de cuadrados? Media es dividir el SC que yo tenga entre los grados de libertad. Por ejemplo, si yo tengo mi SCA, que es de 63.33, yo lo divido entre 2 y llego a 31.66. Pasa lo mismo con MCE. Recalco, MCE está en la parte de error, ¿sí? Así como existe un SCE, tenemos un MCE.
¿Por qué lo recalco mucho? Porque aparece en una fórmula que vamos a ver más adelante, el cual es 28.40 entre 12. Y para calcular a F, tengo que dividir los dos MC, 31.66 y entre 2.36. Ya el resultado que yo tenga, esa es la F calculada. Este estadístico es el que nos va a ayudar para definir la hipótesis que yo esté tomando. Bien, ya que tenemos ese estadístico, ahora buscamos una F crítica. La F crítica, recuerden que tenemos que tener unos datos predeterminados respecto al error que estemos manejando, que en este caso es de 5%, y los grados de libertad que igual para esta situación es de 2,12. Teniendo ya esos datos, en mis datos predeterminados, yo tengo una F crítica de 3.89. Esta F es un estadístico nada más que nos ayuda a hacer una comparación. Entonces yo comparo 13.41 y 3.89. Recordemos, la regla de decisión es que si es mayor la F calculada a la F crítica, pues vamos a aceptar una hipótesis alternativa. No la hipótesis de que todas las medidas son iguales. Aquí es que al menos una es diferente. Y nos da también pie a que podamos realizar una prueba múltiple para saber si una o dos son diferentes en todo caso. Cuando tenemos tres columnas, es, es muy sencillo, pues, saber que una es diferente. Pero cuando tenemos más de una columna, pues puede haber, más de tres, perdón, puede haber dos diferentes o etcétera, digamos. Puede haber muchos ejemplos ahí que nos pueden. Entonces, la prueba múltiple, igual empezamos, vamos a definir hipótesis. Aquí en esto sí me voy a enfocar paso a paso, ya que es en la que me quiero centrar en este video. Entonces, la prueba múltiple, lo primero es definir una hipótesis. Tenemos dos hipótesis, la inicial o nula, que es que todas las medidas sean exactamente iguales. Recuerden que las líneas que yo estoy marcando aquí en la hipótesis nos indica que yo tengo un valor absoluto. Es exactamente el dato el resultado que yo obtenga va a ser escrito en positivo y aquí me marca que pueden ser iguales todas. ¿De acuerdo? Mm, Recuerden que el orden de los datos no afecta el producto. Es algo que vemos un poquito en álgebra. Pasa lo mismo. Yo tengo tres columnas, nada más tengo estas tres posibles combinaciones, porque no es necesario que yo escriba que la media 2 es igual a la media uno, porque ya tengo escrito que van a ser iguales. Media uno es igual a media 2. No hay un cambio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos tres columnas, son tres posibles igualdades. Si tenemos cuatro columnas, pues va a aumentar. Eh, Creo que aumentaría a 6, a seis, alrededor de seis posibles igualdades. Pero en tres, que es lo que estamos trabajando, nada más nos deja a tres igualdades seguras. Entonces, la hipótesis nula, repito, es que nos dice que todos son iguales. Mientras que la hipótesis alternativa, hay diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de esta prueba? Que se aplica para cada diferencia, para cada media que yo tengo, para cada igualdad de medias que yo tengo, yo voy a aplicar mi prueba. ¿Por qué? Porque si no, nada más voy a hacerlo para uno. Si uno sale que es diferente, pues me quedo con que uno es diferente. Pero ¿qué pasa con las demás? ¿Qué pasa si hay alguna igualdad? ¿De acuerdo? Entonces, ese sería mi primer paso. Mi segundo paso es hacer una diferencia. Entonces, yo voy a hacer una diferencia, digamos, media uno, que es de 13.2 menos 16.2. ¿Por qué yo estoy escribiendo el resultado en positivo? Yo sé que 13.2 menos 16.2 es menos 3. Yo lo escribo en positivo porque me está pidiendo un valor absoluto, ¿de acuerdo?
Entonces, este valor absoluto, yo lo escribo, la forma más sencilla de verlo es que voy a escribir mi resultado siempre en positivo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso yo tengo que es 3, 5 y 2, mis tres diferencias. Ya que hice mis tres diferencias, muy sencillo, tres restas, ahora voy a definir los dos estadísticos importantísimos que son de esta prueba. En la prueba anterior, lo importante era tener muy, muy bien calculado SCT, SCA, SCE y definir bien a la F crítica. Nosotros para poder resolver una prueba múltiple, ya no buscamos una F crítica, buscamos una T crítica. Se calcula prácticamente igual, pero tiene ciertas diferencias. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la fórmula LSD, que es el estadístico que yo voy a comparar. ¿De acuerdo? Entonces la fórmula me dice que tengo una T crítica de el alfa, que siempre vamos a ver alfa, nos representa el nivel de significancia. Entonces yo tengo un alfa entre 2. Entonces yo que voy a tener mi T crítica con el alfa entre 2. ¿Qué me está diciendo? Que si mi nivel de significancia es de 0.05, yo voy a dividir ese 0.05 entre 2. Y esto me da una igualdad de 0.025. ¿De acuerdo? La diferencia principal entre cómo definimos T crítica y el F crítica, en la lista de valores predeterminados, cuando hablamos de F, nos pide 2 grados de libertad, digamos, para trabajar el eje horizontal y el eje vertical. En este caso, el eje horizontal lo representa por el valor que vamos a dar entre la significancia entre 2. Entonces, si yo tengo la significancia entre 2, 0.025, en mi eje yo voy a ir buscando dónde aparece ese 0.025. Y en mi eje vertical, que son 2 grados de libertad, entonces ahí mi grado de libertad es n menos c, me sería de 15 menos 3 igual a 12, entonces yo busco ahí 12. Entonces, ¿qué valor yo voy a tomar? En el que me aparezca 0.025 y 12. Para este ejercicio, no muestro aquí la tabla de valores, pero para este ejercicio es de 2.179. Ya que defino yo bien mi T crítica, entonces ya tengo todo lo necesario para poder resolver. Entonces, primer valor, T crítica, ya lo tengo. Después me pide la raíz de MCE. MCE ya lo calculé cuando hice la prueba F. ¿De acuerdo? Por eso es importante desde ahí tener bien en cuenta los datos, porque si yo me equivoco ahí, ya eché a perder la prueba F. Y dos, voy a echar a perder la prueba múltiple, porque no estoy tomando bien los datos. Entonces, si tomo bien los datos, no pasa nada. Ya tengo todo avanzado. Entonces, ese sería mi MCE. Después yo tengo una suma de dos fracciones, NI y NJ. Explico esto, que es sencillo. El LCD nos funciona para un par de igualdad, digamos, par de medias, disculpen. Para un par de medias, esa igualdad, digamos, media uno y media 2 es lo que me está pidiendo esta comparación de LCD. Yo tengo que fijar un, un LCD para este parámetro, ¿sí? ¿Y cómo yo lo puedo identificar? Por la cantidad de datos que aparecen en esa columna. ¿De acuerdo? Entonces, si mi columna tiene 5 datos, mi columna 1, que sería yo tengo 1 entre NI, que sería mi columna 1 entre 5, más el caso de la columna 2, que para mi ejercicio, este ejercicio en particular, tengo 2 datos.
Entonces va a ser 1 entre, disculpen, tengo 5 datos igual. Mi columna 2 también tiene 5 datos, 1 entre 5. Entonces yo que voy a tener un quinto más un quinto. Muy importante que entendamos que es la cantidad de observaciones que hay por columna. ¿Por qué no lo maneja así el problema? Hay muchas ocasiones en que no tenemos un ejercicio con los mismos datos en cada columna. Entonces, al no tener los mismos datos, se vuelve muy complicado o un poquito más largo este proceso, porque tenemos que calcular según el LCD, según las observaciones. Ojo, si tenemos que todas las columnas tienen el mismo valor, no vamos a batallar. ¿Por qué? Porque va a ser el mismo LCD, que es el único valor que va a cambiar. ¿Sí? La T crítica no cambia ni MCE cambia. Lo único que cambian son los valores de las columnas. Si las columnas son distintas, van a cambiar. Si no son distintas, es el mismo valor. Entonces yo tengo un solo LCD. Entonces, ya que tengo bien definido y súper entendido eso, entonces me paso y voy a resolver, voy a llevar a cabo una regla de decisión. ¿Qué es la regla de decisión? Recordemos que es tomar la decisión de qué hipótesis yo voy a seguir, ya sea la hipótesis inicial o nula o la hipótesis alternativa. Recordamos, hipótesis inicial, ¿qué nos dice? Pues nos dice que son iguales, hipótesis alternativa, que hay una diferencia. Entonces, primera medias que yo valoré fue media 1 y media 2. Entonces su diferencia es de 3 y el LCD es de 2.11. Entonces nos damos cuenta que 3 es mayor a 11. Uno de los errores comunes es que no tomamos en cuenta que es un valor absoluto. ¿De acuerdo? Ese es uno de los errores más comunes. Entonces hay que anotar que es un valor absoluto, porque si yo tengo un valor absoluto, entonces mi dato es positivo. Entonces 3 es mayor a 2.11. Por lo tanto, estas dos medias son diferentes, media 1 y media 2. Continuamos. Y aquí está el otro error. La mayoría que hace es quedarse con la primera observación nada más, la primera decisión. Hay que hacerlo con cada uno. Siguiente diferencia me dice que es la media 1 y la media 3. Y aquí era un resultado de 5. Lo comparo con el LCD de 2.11 y me doy cuenta que 5 es mayor a 2.11. Por lo tanto, vuelvo a aceptar la hipótesis alternativa en la cual me dice que estas dos medias son diferentes. Y por último, tenemos la diferencia entre media 2 y media 3. Y aquí aparece que este resultado es de 2 y al compararlo con el S de 2.11 es menor. Entonces, ¿qué hipótesis yo voy a utilizar? La hipótesis inicial o la hipótesis nula, que nos dice que son iguales. Entonces, ¿yo qué puedo concluir? Es que son que las medias de la tienda de novedades y departamental, no olvidemos los datos, son estadísticamente iguales. No hay una diferencia relevante que me diga que yo voy a tener un problema al tomarlo así. A diferencia de que la única media que realmente es diferente es la media de la tienda de descuento. ¿De acuerdo? Esa es mi conclusión. Yo estoy seleccionando a partir de mis tres medias de cada uno de los puntos que me está marcando mi problema y estoy seleccionando cuál, cuál de ellos cumple con todas las características de acuerdo a las pruebas que yo estoy realizando. ¿De acuerdo?
Pues eso sería todo. Espero de verdad que les haya ayudado mucho. Eh, este canal, pues por el momento está dirigido completamente a mis alumnos y me gustaría que mis alumnos pues estén suscribiendo aquí abajo, por favor, para poder seguir con estos